Hola, es domingo tormentoso de otoño en Buenos Aires. Quizá estés escuchando el murmurio de la lluvia y quizá escuches cada tanto un trueno. Sigo leyéndote La personalidad creadora de Abraham Maslow, el capítulo 20, cuyo título es Notas adicionales sobre el conocimiento, características del conocimiento del ser, conocimiento B, y del conocimiento de la deficiencia del mundo, conocimiento D. El texto está ordenado sobre el papel en columnas, en dos columnas. Yo voy a hacer todo lo posible para que vos puedas recibir ese efecto. 1. Por cada ítem voy a leerte lo que dice según el conocimiento B y según el conocimiento D. Entonces, ahora empiezo por 1, conocimiento B, y después te leo conocimiento D, y entonces paso a 2, y sigo el mismo dispositivo. 1. Conocimiento B. Visto como un todo, completo, autosuficiente, unitario, o bien la conciencia cósmica, entre paréntesis Bock, en la cual todo el cosmos se percibe como una sola entidad a la que pertenecemos, o bien se ve a la persona, objeto o parte del mundo como si fuera la totalidad del mundo, es decir, se olvida el resto del mundo. Percepción integradora de unidades. Unidad del mundo u objeto percibido. Conocimiento de, visto como una parte, incompleto, no autosuficiente, dependiente de otras cosas. 2. Conocimiento B. Atención exclusiva, plena, reducida, absorción, fascinación, atención focal, atención total. Tiende a desdiferenciar fondo y figura, riqueza de detalles, visto desde muchos ángulos, visto con cuidado, entre comillas, total e intensamente envueltos en ello, totalmente catectizado. Lo relativamente importante deja de serlo. Todos los aspectos igualmente importantes. Conocimiento de, atención simultánea a toda causa que venga al caso. Clara diferenciación entre fondo y figura. Visto en relación con todo lo demás, como parte del mundo. Rubricado. Visto solo desde ciertos ángulos, atención selectiva y desatención selectiva de ciertos aspectos, visto de paso, visto solo desde cierto punto de vista. 3. Conocimiento B. No comparación en el sentido de Dorothy Lee, visto per se, en y por sí mismo. No compite con nada, el único miembro de la clase, en el sentido de Hartmann. Pensamiento de colocación en un continuo o serie, comparación, juicio, evaluación, visto como miembro de una clase, como un ejemplo, una muestra. 4. Conocimiento B. Sin relación con lo humano. Conocimiento de, relacionado con los asuntos humanos. Por ejemplo, para qué es bueno, para qué sirve,
es bueno o peligroso para la gente, etc. 5. Conocimiento B. Enriquecido con la repetición de la experiencia, percibido cada vez más, entre comillas y con interguiones medios, riqueza intraobjetal. Conocimiento D. Empobrecimiento con la repetición de la experiencia, reduce su riqueza, lo hace menos interesante y atractivo, elimina su carácter de exigencia. La familiarización conduce al aburrimiento. Percepción motivada. Objeto visto como gratificación de necesidades, como útil o no útil. 6. Conocimiento B. Visto como innecesario, sin objetivo, como no deseado, como percepción inmotivada. Percibido como si no tuviera referencia a las necesidades del perceptor. Puede, por consiguiente, verse como independiente, por derecho propio. Conocimiento D, organizado alrededor del ego como punto central, lo que significa proyección del ego en el percepto. Percepción no del objeto solo, sino del objeto mezclado con el yo del perceptor. 7. Conocimiento B. Centrado en el objeto, autoolvido, trascendencia del ego, altruista, desinteresado, por ende centrado en sí mismo, identificación y fusión de perceptor y percepto, tan absorto e inmerso en la experiencia que el yo desaparece, de modo que toda la experiencia puede organizarse alrededor del propio objeto como punto focal u organizativo, objeto no contaminado y no confundido con el yo, abnegación del perceptor. Conocimiento de plasmación, organización y selección activa por parte del perceptor. Lo cambia, altera su disposición, trabaja en ello. Esto debe fatigar más que el conocimiento B, que probablemente cura la fatiga. Intento, esfuerzo, contienda, voluntad, control. Un medio, un instrumento no tiene valor independiente, sino solo de intercambio. Representa otra cosa o es una entrada para otro lugar. En el tiempo y el espacio, temporal, local, visto en la historia y en el mundo físico. 8. Conocimiento B. Se permite que el objeto sea el mismo, humilde, receptivo, pasivo, inexigente, sin elegir, taoísta, no interferencia con el objeto o el percepto, se acepta tal como es. Conocimiento D. Los valores D son valores medios, valores-medios, es decir, utilidad, deseabilidad, indeseabilidad, adecuación para un objetivo, evaluaciones, comparaciones, condenas, aprobaciones o desaprobaciones, juicios. Relativo a la historia, cultura, caracterología, valores locales, intereses y necesidades del hombre, intereses y necesidades del hombre. Se percibe como pasajero, depende del hombre para ser real. Si el hombre desapareciera, también desaparecería. Cambio de un síndrome a otro como un todo, es decir, ahora está un poco en este síndrome,
ahora un poco en aquel síndrome. Lógica aristotélica, es decir, cosas separadas, vistas como disecadas y aisladas, diferentes entre sí, mutuamente excluyentes, a menudo con intereses antagónicos. 9. Conocimiento B. Visto como un fin en sí mismo, se autovalida y autojustifica, intrínsecamente interesante por sí mismo, tiene valor intrínseco. Conocimiento D, solo abstracto, categorizado, diagramático, rubricado, esquematizado. Clasificación, entre comillas, reducción a lo abstracto. 10. Conocimiento B, fuera del tiempo y del espacio, visto como eterno, universal. Entre comillas, un minuto es un día es un minuto. Desorientación del perceptor en el tiempo y espacio, no es consciente de su entorno. El percepto no se relaciona con el entorno, ahistórico. Conocimiento de nomotético, general, legalidad, estadística. 11. Conocimiento B. Las características del ser se perciben como valores del ser. Conocimiento D. Disminución del isomorfismo. 12. Conocimiento B. Absoluto, por intemporal e inespacial, desligado del fondo, tomado per se, se olvida el resto del mundo y de la historia. Esto es compatible con la percepción del progreso y cambio, organizaciones vivas en la percepción, pero estrictamente en la percepción. Conocimiento de objeto normal, entre comillas, cotidiano, ordinario, familiar, nada especial, familiarizado, entre comillas. Menos humor si es que lo llega a haber. Lo serio muy distinto de lo divertido. Humor hostil, falta de humor. Solemnidad. 13. Conocimiento B. Resolución de dicotomías, polaridades, conflictos. Las incongruencias parecen existir simultáneamente, razonables y necesarias. Es decir, se las ve como una unidad o integración superior, o subordinadas a un todo superior. Conocimiento de intercambiable, reemplazable. A continuación, sigue solo activa la columna del conocimiento B. 14. Percibido en lo concreto y abstracto, entre paréntesis. Todos los aspectos a la vez. Por consiguiente, inefable, entre paréntesis, para el lenguaje ordinario. Descriptible si cabe en términos poéticos, artísticos, etc., pero incluso esto solo tiene sentido para quien ha tenido la misma experiencia. Experiencia esencialmente estética, entre paréntesis, en el sentido de Northrop. No se escoge, prefiere o selecciona. Visto en su talidad, diferente de la percepción concreta de los niños, adultos primitivos o personas con lesiones cerebrales, porque coexiste con la capacidad de abstracción. 15. El objeto ideográfico, el caso único concreto.
Imposible clasificar, salvo los aspectos que se abstraen, por ser el único miembro de su clase. 16. Aumento del isomorfismo dinámico entre mundos interior y exterior. En cuanto la persona percibe el ser esencial del mundo, se acerca cada vez más a su propio ser y viceversa. 17. El objeto se percibe a menudo como sagrado, santo, muy especial, entre comillas. Exige, entre comillas, o pide, entre comillas, temor, reverencia, piedad, admiración. 18. Mundo y yo, vistos a menudo, no siempre, como divertidos, lúdicos, cómicos, graciosos, absurdos, risibles. Risa, entre paréntesis, próxima a las lágrimas. Humor filosófico. Mundo, persona, niño, etc., vistos como lindos, absurdos, encantadores, adorables. Puede producir mezcla de risas y lágrimas. Fusión de la dicotomía trágico-cómico. 19. No intercambiable, no reemplazable. Nadie más estará bien. Termina la configuración en columnas y sigue un texto regular cuyo subtítulo es Conocimiento inocente, entre paréntesis, como un aspecto del conocimiento B. Para el inocente todo tiende a ser igualmente probable. Todo tiene la misma importancia, el mismo interés. El mejor modo de comprender esto es verlo con los ojos del niño. Por ejemplo, para el niño la palabra importancia no significa nada al principio. Aquello que le atraiga, cualquier cosa que resplandezca o le llame la atención por casualidad, tiene la misma importancia que cualquier otra cosa. Solo parece haber una estructuración y diferenciación rudimentarias del entorno, de lo que se destaca como figura o permanece como fondo. Si no se espera nada, si no se tienen previsiones o aprensiones, si en cierto sentido no existe el futuro, pues el niño se desenvuelve en el aquí y ahora, entonces no puede haber sorpresas ni desengaños. Tanto puede una cosa suceder como otra. Es la, entre comillas, perfecta espera, la condición de espectador sin exigir que ocurra esto o lo otro. No se hacen pronósticos, lo que significa que no hay preocupaciones, ansiedades, aprensiones o presentimientos. La reacción de cualquier niño al dolor, por ejemplo, es total, sin inhibiciones ni controles. Todo el organismo se suma al grito de dolor y de rabia. En parte, esto puede entenderse como una reacción concreta al momento concreto aquí y ahora, lo cual es posible porque no hay esperanzas de futuro, ni ensayos o anticipaciones, como tampoco existe la ansiedad cuando se desconoce el futuro. Entre paréntesis y entre comillas, no puedo esperar. Ciertamente la impaciencia no existe. En el niño se da una aceptación total y sin reservas de lo que ocurre. Puesto que casi no existe la memoria, ni el pasado como punto de apoyo, el niño raramente tiende a incorporar el pasado en el presente o futuro. La consecuencia es que está totalmente aquí y ahora, o podríamos decir que es totalmente inocente al carecer de pasado
y de futuro. Todo lo anterior constituyen modos adicionales de definir la percepción concreta, el conocimiento B del niño, como también el ocasional conocimiento B del estudio refinado que ha conseguido alcanzar la, entre comillas, segunda ingenuidad. Esto se relaciona con mi concepción de la personalidad creativa como capacidad de estar totalmente aquí y ahora, de vivir sin pasado o futuro. Otro modo de formularlo es el siguiente, entre comillas, la persona creativa es inocente. Un inocente podría definirse como una persona mayor que todavía puede percibir, pensar o reaccionar como un niño. Es esta inocencia lo que se recupera, es esta inocencia la que se recupera en la, entre comillas, segunda unidad, o tal vez la denomine, entre comillas, segunda inocencia, del anciano sabio que ha conseguido recuperar la capacidad de ser infantil. También puede concebirse la inocencia como la percepción directa de los valores B, como en el cuento de Andersen, el niño capaz de ver que el rey iba desnudo, mientras todos los adultos se habían dejado engañar y creían que el rey iba vestido, igual que en el experimento de Asch. Por lo que respecta a la conducta, la inocencia significa la espontaneidad inconsciente de sí misma cuando uno está absorto o fascinado, es decir, la ausencia de autoconciencia, que significa pérdida o trascendencia del yo. La conducta está entonces totalmente organizada por la fascinación con el interesante mundo exterior al yo, lo que significa que, abre comillas, no se intenta provocar un efecto en el espectador, cierra comillas, que no se actúa con astucia o propósito, incluso sin tener conciencia de estar siendo observado. La conducta es pura vivencia y no se convierte en medio para un fin interpersonal.